La última vez que estuvimos trabajando, estábamos con cinemática de partícula. En el caso de movimiento curvilíneo, en coordenadas cartesianas. Y decíamos que la posición podía ser en general una función de x, y, z, pero estas dependen del tiempo. La velocidad, por lo tanto, va a ser por definición la derivada del vector posición. Y por definición la derivada de un vector es la derivada de cada componente. Entonces tendríamos que es la derivada de la posición con respecto del tiempo, la derivada. Y en general en los cursos de mecánica se acostumbra a denotar las derivadas temporales colocando un punto sobre la variable en cuestión. Por ejemplo, si la velocidad es la derivada de la posición con respecto del tiempo, entonces la notación común es decir que la derivada es r punto, donde el punto indica derivación espacial. Entonces, en este caso, de estas tres componentes, velocidad en x, velocidad en y velocidad en z. Y la aceleración, por lo tanto, utilizando esa notación, la podríamos escribir como la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, que es lo mismo que la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo. Noten que aquí le estoy poniendo 2 puntos. Es notación usual. Va a ser igual a x 2 puntos, o sea, la aceleración en x, la aceleración en y 2 puntos, y finalmente la aceleración en z 2 puntos. Entonces, con eso estábamos. Y un ejemplo, bueno, unas palabras todavía adicionales. En general, lo que liga los movimientos en x, y, z, velocidad y velocidad en x, y, z, o aceleraciones, es el parámetro tiempo. Entonces, yo les comentaba que si ustedes tienen tiempo y luego ven cuánto vale x en ese tiempo, ven cuánto vale y en ese tiempo y z en ese tiempo, es decir, vamos tomando diferentes instantes, y aquí encontramos cuánto vale x al tiempo 1, y al tiempo 1, z al tiempo 1, etc. Entonces notamos que el tiempo es el parámetro que liga los movimientos en cada una de las componentes. Si de esto hiciéramos una gráfica, x, y z, lo que obtendríamos es que en el instante de tiempo 1, la partícula está aquí. Este que está del origen a ese punto sería el vector R1, que quiere decir al tiempo 1, medido desde donde yo observo el mundo, tengo este vector de posición. Al tiempo 2 hago lo mismo, al tiempo 3 hago lo mismo, al tiempo 4, etc. Y entonces lo que voy a obtener, si tengo suficientes puntos, es la trayectoria al tiempo n, por ejemplo, que esté acá. ¿De acuerdo? Y luego, si tengo la velocidad, entonces yo puedo encontrar, por ejemplo, evalúo esta al tiempo 1. Entonces voy a tener la velocidad 1, x1 punto, y1 punto, z1 punto, están evaluadas en ese tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí, la representación es que yo tendría un vector, v1, que va a ser tangente a la trayectoria. En este punto de acá vamos a suponer que esto continuará así.
yo tendría un vector tangente a la trayectoria. Siempre el vector velocidad, siempre, va a ser tangente a la trayectoria. Y finalmente, si yo evalúo en el tiempo t esta aceleración, al tiempo 1 voy a tener a1, al tiempo 2 voy a tener a2, al tiempo 3 así sucesivamente. Y lo dibujo aquí, lo que voy a tener es un indicio de cómo sería posible que se mueva la partícula. Por ejemplo, supongan, lo voy a poner en un color que a lo mejor es difícil de distinguir, pero lo voy a señalar aquí. Supongan que en este punto la aceleración me hubiera dado algo así. Estoy suponiendo, simplemente para ejemplificar. Espero que se alcance a ver algo. Entonces, esta flechita verde sería la aceleración al tiempo 1. Si yo quisiera interpretar esa figura, yo veo que esta aceleración tiene una componente, es decir, hay una proyección, ¿se acuerdan del producto punto? Tiene una proyección sobre la velocidad. O sea, va en la dirección de la velocidad su proyección. Entonces eso quiere decir que tiene una aceleración tangencial, si quieren incluso lo puedo poner como vector, que va en la dirección de la velocidad, que me indica que el tamaño de este vector está aumentando. Y si se fijan, también tiene una componente que es perpendicular a la velocidad. Es decir, hay una aceleración que en general uno le llama normal. Y esta componente de la aceleración normal, y estoy al tiempo 1, lo que me indica es que el vector velocidad está cambiando de dirección. Si no mal recuerdan, les decía que en general uno puede conceptualizar a la aceleración como constituida por dos partes. La aceleración, digamos en este caso al tiempo 1, tiene una componente tangente y esta lo que hace, le voy a poner tan al tiempo 1 en vez de t1, tangente al tiempo 1, y esta hace que esta aceleración, esta velocidad, perdón, aumente en tamaño o disminuya en tamaño, más una componente normal, en este caso al tiempo 1, que es la que está haciendo que esto cambie de orientación, es decir, que se mueva curvilíneo. Y yo puedo repetir ese proceso, pero conceptualmente va a ser lo mismo. Por ejemplo, aquí, si yo les pusiera que arbitrariamente que la aceleración va así, sí puede ser posible. Y esto lo que me indicaría es que la proyección de la aceleración en la orientación de la velocidad es negativa, en sentido opuesto quiero decir. Entonces este tendería a reducir el tamaño y sigue haciendo como que gire. Este tendería a hacer esto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí estábamos. Y el prototipo de ejemplo, no porque queramos ver el tiro parabólico como un tema en especial, el prototipo de ejemplo del movimiento curvilíneo, pues siempre uno puede retomar lo que ya conoce y nosotros decidimos tomar el tiro parabólico. Entonces, esto es la generalidad. Repito, el parámetro que liga los movimientos, el parámetro que liga todo esto es en general el tiempo. Puede haber otros problemas que estén planteados en términos de otro parámetro, pero al final ese parámetro va a depender del tiempo también. Que seamos o no capaces de determinar la dependencia explícita, ese ya es otro tema. Puede ser un problema demasiado complicado, con alguna especial particularidad que lo haga muy difícil de tratar. Entonces vamos a seguir un poquito con el ejemplo que estábamos tratando, que es el tiro parabólico. Entonces el tiro parabólico es un movimiento bidimensional, en un plano quiere decir. En general es un plano perpendicular. Generalmente al horizontal le llamamos X y al vertical le llamamos Y. El movimiento horizontal es un movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento vertical es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y la combinación de estos dos movimientos nos da una trayectoria que es parabólica. Hicimos una primera serie de ejemplitos, bueno, muy sencillos, en donde desde un punto se lanza un objeto con rapidez v0 y lo hacemos a un ángulo θ. Y entonces teníamos que las ecuaciones de movimiento en X va a ser la posición inicial, medido desde acá, más la
rapidez o velocidad inicial a lo largo de el X por el tiempo. Entonces, esta es la ecuación de movimiento en la dirección horizontal. Y en la dirección vertical voy a tener aceleración. Y entonces voy a tener que la ecuación de movimiento va a ser posición inicial más velocidad inicial en y por el tiempo t, más la aceleración, estoy considerando hacia arriba y a la derecha positivo, entre 2 por el tiempo t al cuadrado. No confundir g, si está en el sistema internacional vale 9.8 aproximadamente, depende del lugar. Si está en el sistema inglés 32.2, ya no le ponemos signo porque estoy considerándolo ya de entrada esto positivo, y lo que va hacia abajo, si lo veo como vector, que en este caso sería la aceleración, tiene un tamaño de g y se orienta en 0, menos lo que sea, 0 si le quiero poner z. Entonces, estas son las dos ecuacioncitas de movimiento, una en x y una en y, y la combinación vimos que nos daba una parábola, eliminando el tiempo. De ahí la velocidad en x, recuerden que la derivada de la posición con respecto del tiempo es la velocidad. Entonces la velocidad en la dirección de x, esto sería x punto. Esto de aquí sería x punto. Y y punto, o sea la velocidad en y, sería la derivada de esto con respecto del tiempo. Entonces tendríamos esta ecuación, ¿no? Y la aceleración, lo cual no es ninguna sorpresa, sería la derivada de una constante en x y la derivada de esta función en y con respecto del tiempo. Entonces, ¿qué nos da? Que la aceleración en la horizontal es 0, movimiento rectilíneo uniforme, y la aceleración en la vertical es menos g. Y resolvimos un ejemplo ahí medio hecho bolas por mí, que decíamos que si se lanza algo de aquí, ¿cuál es la altura máxima? Suponiendo un terreno plano. Y ahí estuvimos jugando, ¿no? Y al final les decía que hay otros métodos que nos permiten obtener eso o algunas otras cosas. Por ejemplo, en este caso queríamos la altura máxima. Razonábamos que esta gráfica es una parábola que abre hacia abajo, entonces el máximo iba a estar dado en el vértice. Obtuvimos la coordenada x del vértice utilizando la ecuación de la parábola, no estas. Y luego teníamos, o bueno, tuve que evaluar la posición y en este punto x, yo obtuve esta altura, ¿no? Y ahí nos dio una formulita. Entonces vamos a trabajar un poquito más con este tema, quiero decir. Y les dejo algo de trabajo para que ustedes lo hagan. Entonces, ¿qué otra cosa es conocida? Bueno, vamos a poner como ejemplos. El último comentario. En este caso, decidí ponerlo aquí por facilidad algebraica, ¿no? Si lo pongo que se lanza de aquí, entonces la posición inicial en x y en y vale 0. Y aquí estábamos suponiendo que se dispara con rapidez v0 a un ángulo θ. Entonces vamos con otros ejemplos. Rápido, no nos vamos a estar aquí. Ejemplo, considere el tiro siguiente. Entonces, x, ¿sí? Vamos a suponer que disparamos otra vez desde aquí con rapidez inicial a un ángulo θ y que esto hace algo así. El terreno es horizontal y es plano. Eso es importante, porque si el terreno no es plano, a lo mejor va para abajo, va para arriba. Entonces lo que vamos a hacer ya hay que matizarlo, hay que tener cuidado. Entonces las preguntas van a ser: ¿cuánto vale esto a lo que le vamos a llamar alcance? Y esto que ya obteníamos, ¿cuánto vale esto que le vamos a llamar altura máxima? Y vamos a emplear estas ideas. Entonces lo que saben ustedes de este movimiento es que en este punto de altura máxima la velocidad y vale 0, porque como es la altura máxima va a haber un instante en donde ya no suba ni tampoco vaya bajando, es decir, alcance su punto de altura máxima respecto a este terreno. Entonces ese es el mecanismo, digamos, más ortodoxo para sacar lo que ya habíamos hecho antes. Entonces vamos a ahora usar este mecanismo de ataque.
Y luego para sacar el alcance desde que se dispara hasta que le pega otra vez al terreno liso, de terreno plano, podemos usar simetría. Por simetría, el tiempo que tarda en ir de aquí a acá va a ser igual al tiempo que tarda en ir de aquí hasta acá. Ese sería un mecanismo y es el más usual. Entonces, utilizar argumentos de simetría. Entonces, bueno, vamos a sacar primero la altura máxima. Entonces, como estamos razonando que aquí la velocidad es 0, By igual a B0 seno de teta menos GT igual a 0, implica que el tiempo que tarda en subir, que nada más le voy a poner T subíndice S, va a ser igual a B0 seno de teta entre G. Entonces el tiempo total de vuelo, por simetría, tiempo de vuelo, es igual a 2 veces el tiempo que tarda en subir. Entonces esto es igual a 2B0 seno de teta entre G. Entonces, esto lo que me representa es el tiempo que tarda en estar aquí, por lo tanto, aquí y aquí. Y este es el tiempo que tarda en ir desde aquí hasta acá, el doble por simetría. Entonces, este es el procedimiento que se utiliza muy frecuentemente en los cursos iniciales, ¿no? Entonces, ¿quién es X? En este caso, parte del origen, entonces la X va a ser igual a B0 coseno de teta por el tiempo T, en general. Y la Y va a ser igual, Y0 es 0 porque parte del origen, va a ser igual a B0 seno de teta por el tiempo T menos G medios tiempo al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es, para encontrar la altura máxima, voy a evaluar en el tiempo que tarda en subir. Entonces va. Entonces, altura máxima va a ser igual a esta en este tiempo. Entonces va a ser B0 seno de teta por el tiempo de subida menos G medios por el tiempo de subida al cuadrado. Voy a sustituir. Me va a quedar que esto es B0 seno de teta por B0 seno de teta entre G. Y esta de acá me queda que es G medios por B0 seno de teta sobre G al cuadrado. Entonces hago un poco de números, bueno, no números, de aritmética, de álgebra, y nos queda esto, ¿no? Entonces simplificamos. Y nos quedaría esto. Pues ahí está la altura máxima. ¿Y cuánto vale el alcance? Para sacar este alcance, entonces lo que vamos a hacer es evaluar la X en el tiempo total de vuelo, que es 2 veces el tiempo de subida. Entonces el alcance va a ser igual a B0 coseno de teta por 2B0 seno de teta sobre G. Y aquí sí me conviene utilizar la identidad trigonométrica que puse la vez pasada, que luego dije, no, pues ya, no sirvió de nada. Ahí no, pero aquí sí. Entonces voy a tener que esto es B0 cuadrado por 2 seno de teta coseno de teta sobre G. Y esto que está aquí, 2 seno de teta coseno de teta, se puede emplear la identidad trigonométrica que es el seno de 2 teta sobre G. Me falta un cuadrado, ¿no? Entonces B0 cuadrado, seno de 2 teta sobre G. Entonces ya tengo la altura máxima y el alcance para un tiro dado. Es decir, para un AB0 y un ángulo dado sobre el terreno horizontal. Luego hay otro problemita que es comúnmente resuelto y que es, para una B0 dada,
¿qué ángulo maximiza ese alcance? Este. Entonces vamos a plantearlo. En el caso anterior, y dado B0, es decir, la rapidez, pregunta, ¿qué ángulo maximizará el alcance? Esa es la pregunta. Y entonces uno puede meterse a argumentos de simetría. Entonces notamos lo siguiente, por lógica. Si yo disparo a 90 grados, el alcance es 0, porque sube y baja. Si yo disparo a 0 grados, pues inmediatamente y desde que sale le pego al piso, ¿no? Estoy a 0 grados. Entonces yo lo que noto es que a 90 y a 0 tendría yo el mismo alcance. Si pensamos muy físicamente, entonces si yo aquí aumento 10 grados y aquí disminuyo 10 grados, la intuición podría decirme que caen en donde mismo. Si yo disminuyo, yo podría pensar que hay dos ángulos en donde caen justo en el mismo punto. No estoy considerando fricción del aire, eso sí. Entonces hay una simetría. ¿Y quién es la línea de simetría? Razonando físico, la línea de simetría es la línea de 45 grados respecto de la horizontal. Entonces, como que uno especularía que si yo disparo a 45 menos teta o a 45 más teta, bueno, vamos a cambiar de ángulo, a 45 menos alfa o a 45 más alfa, los ángulos son iguales. Y que entonces por simetría, la maximización de la distancia, es decir, el alcance máximo para una rapidez dada, se logra cuando yo ajusto a un ángulo de 45 grados. Eso es lo que uno argumentaría. Va el otro argumento. Por el problema anterior, yo sé que el alcance, no el máximo, sino el alcance, dado B0, está dado por B0 cuadrado seno de 2 teta sobre G. Como dado B0, quiere decir que B0 es constante y G no la puedo modificar. Entonces yo lo que tengo es que el alcance es una constante, que es B0 cuadrado entre G para un tiro dado, por el seno de 2 teta. Es decir, esto lo puedo visualizar como el alcance, como una función de teta, donde teta es el ángulo con la horizontal. Y da la casualidad de que mi función, la que es cambiante dependiendo del ángulo, es esto. Pero ¿qué sabemos? Ya para no hacer más matemáticas, es que seno de alfa contra alfa, donde alfa es un ángulo, tiene esta forma. Donde aquí alfa es 90 y aquí alfa es 0. Es decir, el seno de 0 es 0, el seno de 90 es 0, y estoy mal, este es 180, ¿no? Este es 180. Yo sé que se comporta de esta manera, pero que el máximo lo alcanza cuando este angulito de aquí es 90 grados y vale 1. Lo importante es que yo sé para qué valor de alfa la función seno de alfa se maximiza. Entonces, esta función alcance va a ser máxima cuando esta función seno sea máxima, y esta va a ser máxima cuando 2 teta sea 90 grados. ¿Se dan cuenta del argumento? Es sencillo, pero es contundente, ¿no? Entonces, alcance va a ser máximo si el seno de 2 teta es máximo. ¿Y a qué ángulo se alcanza ese máximo en esta función? En este caso necesito que 2 teta
sea 90 grados. Es decir, necesito que θ sea 45 grados. Y entonces llegamos al viejo resultado de que, dada una rapidez g constante, terreno plano, la altura, el alcance máximo se alcanza cuando se dispara a 45 grados. Y está listo. Ahora podemos resolver también como un ejemplo adicional si la especulación de que hay dos ángulos en general que me dan el mismo alcance, no el máximo, pero sí, para dos ángulos, hay dos, para una rapidez dada, hay dos ángulos de tiro que me dan el mismo alcance. Repito, no el máximo, no necesariamente. Porque el máximo lo alcanzamos a un ángulo fijo, ¿no? De 45. Pues vamos a poner ese también como un ejemplo del uso de estos métodos. Pues ejemplo, demostrar que para un tiro parabólico como el mostrado, como este, en general se tienen dos ángulos en los cuales el alcance es el mismo. Entonces, bueno, ahora no vamos con alcance máximo, queremos demostrar que hay dos posibilidades de disparo con el mismo alcance. ¿De acuerdo? Y la especulación es de que si esto es X, esto es Y y esto es la línea de 45, entonces si yo disparo a un ángulo, vamos a decir que este disparo lo hice a un ángulo de 45 menos un cierto ángulo alfa, y obtengo este como alcance. Si yo disparo a un ángulo de 45 más alfa, entonces la especulación, si este ángulo de aquí es 45 más alfa, con la misma rapidez, que entonces el alcance sea igual. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Vamos a llamarle a este ángulo θ1 y vamos a llamarle a este ángulo θ2. Entonces también por el problema pasado, así, yo ya tengo que el alcance es esto. Entonces, para no hacerlo tan largo, voy a llamarle alcance 1 cuando disparo con este ángulo, obviamente. Entonces ese ángulo va a ser B0 seno de 2 θ1 entre G. Voy a sustituir quién es θ1. θ1 es B0 seno 2 veces 45 menos alfa. Y esto entre G. ¿De acuerdo? Entonces voy a desarrollar esta parte. Entonces el alcance 1 va a ser igual a B0 sobre G, esas son las constantes, por el seno de 90 menos 2 alfa. Lo único que hice fue multiplicar.
Y ahora sí aplico la identidad trigonométrica que poníamos la vez anterior. Entonces voy a tener seno coseno menos coseno seno. Son de esas estándar, ¿no? Entonces lo que ustedes y yo sabemos es que el coseno de 90 vale 0 y el seno de 90 vale 1. Entonces en este caso el alcance se puede escribir como B0 entre G por el coseno de 2 alfa. Ahí está. Entonces ya tengo el alcance 1. Ahora voy con el 2. Pues sigo la misma metodología. Y ahora yo diría y el alcance 2 va a ser igual a B0 seno 2 teta y este lo evalúo en teta 2. Pero teta 2 es 45 más alfa. Entonces, ese lo hago aquí para comparar. Entonces este va a ser igual, las constantes B0 entre G, seno de 90 más 2 alfa, ¿no? Y entonces el desarrollo de esto por trigonometría va a ser, no lo voy a escribir todo porque no va a caber, pero simplemente va a ser seno de 90 coseno de 2 alfa, es decir, igual a esto, más coseno de 90 seno de 2 alfa. Pero otra vez el coseno de 90 va a ser 0 y entonces esto resulta al final del día que es igual al seno de 90 coseno de 2 alfa. Y por lo tanto eso lo copio aquí arriba. El alcance 2 es igual a B0 sobre G por el coseno de 2 alfa. Entonces, ¿cómo son los dos alcances? Vemos que son iguales. Entonces, efectivamente, el 45 grados es como una línea de simetría. Si disparo por un ángulo arribita o por un ángulo abajito, la misma cantidad, por ejemplo, 45 más 10, 55, o 45 menos 10, que es 35, los alcances, dado que no hay fricción, etc., son iguales. ¿De acuerdo? Y así como estos problemas, hay muchísimos para los cuales no se tienen que aprender las cosas de memoria. Simplemente razonen que tienen un movimiento de un tipo en un sentido, un movimiento de otro tipo en otro sentido, y que el parámetro que liga los dos movimientos es el tiempo. Quizá último ejemplo. De esto sería, supongan que tenemos una colina y que esa colina tiene aquí un ángulo alfa y que esta es la vertical y obviamente entonces esta es la horizontal, efectúo un disparo sobre la colina con una flecha desde aquí, pateo un balón desde aquí, etc. Y lo hago con rapidez B0 a un ángulo teta. Y lo que quiero determinar es cuál es el alcance, pero medido a lo largo de la colina. Es decir, qué distancia hay de aquí a acá. Entonces, ¿a dónde le pega? Aquí arriba. ¿De acuerdo? Entonces no va a ser lo mismo que tenía antes, va a ser algo diferente. Pero ¿cómo puedo resolverlo? Bueno, yo sé que en este caso la posición del obús, de lo que yo lanzo, en función del tiempo va a ser B0 coseno de teta por el tiempo t, y la y va a ser igual a B0 seno de teta por el tiempo t menos g medios tiempo al cuadrado. Que si yo combino estas dos, eliminando el tiempo, lo que voy a tener es la ecuación de la trayectoria. Entonces, eliminando el tiempo entre estas dos, como hicimos en uno de los primeros ejemplos, lo que tendría yo es que y es igual a B0 seno de teta. Por eso les digo que no se tienen que aprender tantas cosas de memoria. El tiempo despejado de la primera es B0 coseno de teta menos g medios
por el tiempo al cuadrado, que en este caso es x b0 coseno de teta al cuadrado. Entonces, simplificando esa, voy a tener la ecuación de la trayectoria. Entonces, voy a tener que esto es y igual a tangente de teta por x menos g entre 2b0 cuadrado coseno cuadrado por, todo esto es constante, x cuadrado. Entonces, esa es la trayectoria. Ahora, ¿cómo voy a determinar esta distancia? Este nuevo alcance, pero medido a lo largo de la colina. Por eso lo entrecomillo, porque no es igual que el anterior, ¿no? Que era terreno horizontal. Bueno, pues lo que puedo pensar es que este punto y este punto de acá son puntos de intersección de esta ecuación, que es esta trayectoria, con esta otra que es una colina, una línea recta. Entonces, esta línea recta, para este sistema de referencia, tiene una función, y como función de x va a ser, ¿cuánto vale la ordenada al origen? 0. ¿Cuánto vale la pendiente? La tangente de alfa por x. Entonces, esa es la ecuación de la recta. Y igual a tangente de alfa por x. Eso es todo. Entonces, ¿cómo puedo visualizar este punto? Como la intersección de una parábola que abre hacia abajo con esta recta. Entonces, lo único que tengo que hacer es punto de intersección. Va a ser cuando esta es la línea y esta es la parábola. Cuando la parábola encuentra la línea, ¿no? Eso me va a dar la coordenada x, no esto, la coordenada x. Luego eso evaluado en la YL me va a dar esta altura, y por lo tanto el alcance, teorema de Pitágoras, va a ser este al cuadrado más este al cuadrado raíz, y se acabó. Entonces el punto fino es darse cuenta de esto, de que podemos obtener lo que nos están pidiendo simple y sencillamente intersectando. Entonces vamos a hacer esa parte matemática. Entonces voy a interceptar para obtener este punto desde aquí hasta acá. Entonces tangente de alfa por x. Bueno, si lo hago en el orden en el que lo tengo aquí escrito, no pasa nada, pero como lo estaba haciendo, pero si voy en el orden, entonces tendría esto. Por x al cuadrado va a tener que ser igual a la tangente de alfa por x. Hay dos puntos de intersección, uno es evidente, el origen, y el otro es este. Entonces vean que si x es igual a 0, 0 es igual a 0, pues entonces sí es solución, pero sería una solución trivial, ¿no? No nos da mayor información. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos por la solución no trivial, esta de aquí. Entonces, la solución no trivial va a ser, supongamos que la x es diferente de 0. Entonces puedo dividir toda la ecuación entre x, y lo que va a implicar es que la tangente de teta va a ser igual a g entre 2b0 cuadrado coseno cuadrado de teta. Aquí es un menos, ¿no? Déjenme pintarlo bien. Menos. Como dividí entre x, igual a la tangente de alfa. Entonces despejo mi x, y resulta que esta coordenada va a ser tangente de teta menos la tangente de alfa. Como alfa es menor que teta, esto es positivo, entre g sobre 2b0 cuadrado coseno cuadrado de teta.
Pues ahí está. Esta es la coordenada X que andamos buscando si no hay ningún error algebraico. Esa no es la respuesta final. Eso es esta coordenada. Entonces, si ya tengo el punto de intersección en la X, con esta ecuación puedo obtener dónde intersecta en Y. Entonces, la X es eso. No está muy sencilla, pero pues ahí tenemos. Si entonces queremos la Y de este punto va a ser evaluar esta función en ese valor. Entonces voy a tener por 2 b0 cuadrado coseno cuadrado sobre g por la tangente de teta menos la tangente de alfa, ¿no? Voy a encerrarlo para que no se me vaya a revolver. Entonces ya tengo las coordenadas X y Y. Para no escribir todo, le pongo aquí X de intersección, Y de intersección. A este punto de aquí le voy a poner X, Y. Entonces, alcance, así entrecomillado, va a ser igual a la raíz cuadrada de XY cuadrado más Y cuadrado. Y acabé. ¿De acuerdo? Entonces ahí está el resultado. Entonces lo único que tengo que hacer es encontrar el punto de intersección. Realmente no es demasiado complicado, nada más que como es algebraico, crecen un poco las expresiones. Vamos a dejarles algo de trabajo ahí. Ustedes, por favor, estos son numéricos. Resuélvanse este. Dice que un zoólogo está haciendo estudios y él sabe que el máximo alcance de su arco es 100 metros. Fíjense bien cómo dice. El máximo alcance del arco con el que está disparando es 100 metros. Si un rinoceronte lo embiste a 30 kilómetros por hora y él apunta su arco a 20 grados de la horizontal, como está aquí, ¿qué tan lejos debe de estar este animal cuando él dispara para que lo que disparó, que es un tranquilizante, le pegue y lo anestesie? Entonces lo que les piden es la distancia inicial. Cuando este va a disparar a 20 grados, ¿en dónde debe de estar este para que dispara, empieza a correr y sea como en las caricaturas, ¿no? ¡Pum! Le pega justamente. Consideren que esta altura, la de disparo y la del lomo, es exactamente igual. Entonces, nada más un punto importante es que este máximo alcance de 100 metros, ¿a qué ángulo se da? Y eso les va a permitir obtener la rapidez con la que siempre está disparando. Si dispara a 20 grados, B0 es lo mismo que si dispara a otro ángulo. Entonces razonen eso nada más. No vayan a hacerlo tan rápido. Otro de tarea. A ver qué tal son con los numeritos, con las simetrías.
Este de acá. Son puros números. Dice, un esquiador deja la pendiente de 20 grados a 15 metros por segundo. Es tangente. Es tangente. Determine la distancia D al punto donde aterriza. Y esta sí está más interesante. Determine sus componentes de velocidad paralela y perpendicular a esta pendiente de 45 grados. Quizá con ese les ayude de una vez. Quizá con este les ayude nada más para sacar las componentes. Supongan que yo tengo aquí el ángulo, pues 45 grados dice ahí, ¿no? 45 grados. Si ustedes en el punto en el que aterrizan van a saber cuál es el vector velocidad, porque van a tener la componente X y la componente Y. Entonces esto es un vector. Pues como se ve ahí, van a tener componente Y negativa y componente X positiva de la velocidad. Entonces vamos a suponer que la velocidad es esto. ¿Cómo obtendrían quiénes son las componentes paralela y perpendicular a esa pendiente? O sea, acuérdense que lo único que tienen que tomar es el producto punto. Supongan que este es un vector unitario que va a lo largo de la pendiente. ¿Quién sería este? Coseno de 45, coma, seno de 45. Coseno de 45, coma, seno de 45. Si toman el producto punto de este vector con el vector velocidad, lo que van a estar obteniendo es algo negativo porque va para acá. ¿Sí? Y si ya tienen este, ¿cómo obtienen el perpendicular? Acuérdense que va a ser entonces este, que es la componente paralela. La velocidad va a ser la componente paralela más el que les faltaría determinar, que es la componente perpendicular, que es este. Es decir, este vector más este vector es igual a este vector por la regla del triángulo. Entonces, ¿qué va a ser B perpendicular? B perpendicular va a ser igual al B total menos el B paralelo. ¿Sí? Eso es como una ayuda. Entonces vamos a la figura. Una vez que obtengan las componentes de la velocidad aquí, lo que pueden hacer es proyectarlo a lo largo de esta línea y eso les va a dar la B paralela. Y la B perpendicular es simplemente B perpendicular va a ser igual al B menos el B paralelo. El ángulo de 45 facilita todo porque está muy simétrico. Yo creo que con esos, para que practiquen está bien. Hay muchos, por ejemplo este del risco, pero es un rollotote, entonces mejor hagan esos dos, que son numéricos. Entonces vamos a cortarlo ahí y ponemos luego otro ejemplo de movimiento curvilíneo, que es el circular, que ese me interesa bastante.